Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Salmo número 15, un salmo de David. Yo estoy usando la Reina Valera actualizada 2015. La palabra del Señor dice así: Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado de vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Mis hermanos, una de las grandes experiencias de nuestra relación con el Señor es la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Cristo Jesús nos salvó, cuando entramos en una relación espiritual con el Señor Todopoderoso, con Dios Padre, Él prometió siempre estar presente en nuestra vida. Él prometió siempre rodearnos con su presencia. ¿Por qué? Porque al salvarnos, mis hermanos, al entrar en una relación con Él, Él vino a vivir en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, nunca dejamos de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Mi hermano, Dios está presente en tu vida. Dios está presente cada momento de tu vida. Su promesa es clara en la palabra de Dios. Él nunca nos deja y nunca nos desampara. Su palabra es fiel hacia nosotros cuando Pablo nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Por qué? Porque Dios está presente en nuestra vida. Mis hermanos, en la presencia de Dios encontramos fortaleza. En los momentos débiles de nuestra vida podemos encontrar fortaleza cuando estamos en la presencia de Dios. Dios está presente en nuestra vida, mis hermanos, para ayudarnos con nuestras debilidades y darnos fuerza en los momentos que lo más necesitamos. En la presencia de Dios, mis hermanos, encontramos paz y esperanza cuando la vida se pone difícil. En esos momentos, mis hermanos, cuando entendemos que nuestra vida es frágil, encontramos paz en la presencia de Dios. Encontramos esperanza en la presencia de Dios, mis hermanos. Y nunca se les olvida que en la presencia de Dios encontramos la bendición de Dios. Cada vez que Él nos regala un día y cada vez que nos despertamos, mis hermanos, Él nos quiere bendecir. Y donde más experimentamos el favor de Dios, la bendición de Dios, es en la presencia de Dios, mis hermanos. No existe ningún cristiano, ningún creyente que no experimenta la presencia de Dios. Ahora, no significa que siempre reconocemos la presencia de Dios, porque Dios siempre está presente en nuestra vida, pero muchas veces, o quizás la mayoría de la vez, no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque estamos ocupados con otros asuntos de la vida. A veces le damos prioridad a nuestra vida personal. Y cuando le damos prioridad a nuestra vida personal, es muy fácil olvidarnos de la presencia de Dios, o es muy fácil no reconocer la presencia de Dios. Cuando le damos prioridad a nuestras actividades diarias, es difícil reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando le damos prioridad a nuestro trabajo y nuestro trabajo se convierte en un ídolo, se nos olvida que Dios está presente.
Se nos hace difícil reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la realidad. Pero Dios siempre está presente en nuestra vida. Y tristemente, solo reconocemos la presencia de Dios cuando queremos algo. Solamente reconocemos la presencia de Dios cuando necesitamos algo. Pero mis hermanos, en las buenas y en las malas, Dios está presente en nuestra vida. La presencia de Dios es una parte esencial de la vida del creyente, mis hermanos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. No podemos vivir sin la presencia de Dios. Cristo nos salvó para que siempre tuviéramos acceso a la presencia de Dios, para que siempre tuviéramos acceso a Dios, para que tú vengas a Él cuando tú lo desees. Y Dios desea que experimentemos, mis hermanos, la plenitud de su presencia. Hay que unirnos a Dios y vivir en su presencia. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que nos beneficiemos, mis hermanos, de su presencia. Inclínate a Él. Dios nos dice: aquí estoy para ti. Quiero que reconozcas que estoy presente aquí específicamente para ti, para ayudarte, para bendecirte. Dios desea que disfrutemos, mis hermanos, de su presencia. En el Salmo 16:11, el salmista nos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Hay que regocijarnos en la presencia de Dios, mis hermanos. Porque cuando vivimos en la presencia de Dios, experimentamos una comunión especial con Él. Experimentamos lo que el Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Experimentamos ese amor dulce del Señor cada momento con Él. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión especial con Él. Hermanos, todo lo que acabamos de mencionar compone lo que es la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando vivimos en su presencia, lo conocemos mejor a Él, lo conocemos íntimamente a Él. Y cuando lo conocemos a Él, no vamos a querer salir de la presencia de Dios. Vamos a desear más y más y más y más y más de Él. Pero la pregunta es si usted quiere experimentar la presencia de Dios en su vida. También les tengo que preguntar: ¿cuánto de la presencia de Dios quiere experimentar en su vida? Para experimentar la plenitud de la presencia del Señor, tenemos que vivir en comunión con Él. Tenemos que vivir de cierta manera. Tenemos que entregarnos a Él. Para poder experimentar la plenitud de la presencia de Dios, tenemos que vivir de la manera que Dios requiere. Tenemos que vivir la vida que le agrada a Dios. Y cuando vivimos de acuerdo a la ética de Dios, al estándar de Dios, cuando vivimos de acuerdo a la relación que tenemos con el Señor, vamos a poder experimentar esa plenitud de la presencia de Dios. Tú te vas a poder gozar en la presencia de Dios. Aquí el salmista nos va a enseñar quién pertenece en la presencia de Dios y quiénes son los que disfrutan de la presencia de Dios. Aquí el salmista nos enseña que hay ciertos requisitos para poder experimentar la plenitud de la presencia de Dios. ¿Quiénes son los que pertenecen en la presencia de Dios? Mira lo que dice el versículo 1. El salmista pregunta: oh Señor, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? En otras palabras, lo que el salmista está preguntando: ¿quién es el que entrará a la presencia de Dios? ¿Quién es el que pertenece en la presencia de Dios? ¿Quién es el que experimenta la plenitud de la presencia de Dios? ¿Quién es el que vive en comunión con Dios?
¿Quién es el habitante o el huésped o el invitado de Dios en su tabernáculo y en su santo monte? ¿Quién es? Mis hermanos, si ustedes notan, el salmista usa la palabra tabernáculo y usa la frase santo monte, porque el tabernáculo y el santo monte representan o simbolizan la presencia de Dios, la comunión con Dios. La idea principal de la pregunta es la comunión espiritual con Dios. ¿Quién es el que vivirá en comunión con Dios? ¿Quién es el que vivirá en la presencia de Dios? En los versículos 2 al 5, el salmista empieza a contestar la pregunta. Empieza a darnos unos requisitos. Empieza a presentarnos características, mis hermanos, de aquellos que vivirán en la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es el que habitará en la presencia de Dios? ¿Quién es el que experimentará la plenitud de la presencia de Dios? ¿Quién es esa persona? Número 1, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Esa persona experimentará la plenitud de la presencia de Dios. El que vive, camina, el que se comporta de una manera íntegra y justa. El que se dedica a la justicia de Dios, a las buenas obras de Dios, como lo dice Efesios 2:10. Solo el de conducta intachable, el que obra, practica la justicia, puede disfrutar de la presencia de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que vivamos en las obras que Él ha preparado de antemano. Que vivamos en obediencia, que vivamos justamente. Porque el que practica la justicia es el que busca la presencia de Dios en su vida. Y les quiero recordar, mis hermanos, que el que practica la justicia demuestra que es nacido del Señor. Les recuerdo lo que 1 Juan 2:29 dice. El apóstol Juan nos dice: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En 1 Juan 3:7 nos dice: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica la justicia, mis hermanos, disfruta de la presencia del Señor. Puede adorar al Señor correctamente. ¿Por qué? Porque es nacido del Señor. Posee el carácter justo de Dios. Y cada vez, mis hermanos, que practicamos la justicia, disfrutamos más de la presencia de Dios y experimentamos la plenitud de la presencia de Dios. Pero tenemos que andar en integridad y hacer la justicia. Pero no solamente eso, también nos dice que el que habla verdad en su corazón es el que experimenta la plenitud de la presencia de Dios. Aquí el salmista nos dice que el que piensa en la verdad tiene comunión con Dios, vive en la presencia de Dios. El que no tiene falsedad en su corazón, el que es dominado por la verdad, porque si es dominado por la verdad, mis hermanos, siempre va a hablar con la verdad, no va a hablar mentira. La palabra de Dios domina nuestros pensamientos. Tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios para que esta verdad nos llene el pensamiento y podemos actuar de acuerdo a la verdad. En otras palabras, cuando la verdad domina nuestro corazón, significa que nuestra vida interior es sana, sincera y honesta. Y eso se refleja con los hermanos. Cuando nuestro corazón es lleno de la verdad, mis hermanos, vamos a dejar al lado toda falsedad. No vamos a hablar mentira, vamos a hablar en verdad. Y lo vamos a hacer con el prójimo. Quiero que escuchen lo que Pablo dijo en Efesios 4:25. Pablo dijo: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando nuestro corazón está lleno de verdad, lo vamos a reflejar con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Y el que habla verdad en su corazón
habitará en la presencia de Dios, disfrutará comunión con Dios y experimentará la plenitud de la presencia de Dios. Pero tenemos que hablar verdad en nuestro corazón. Y no solo eso, pero ahora el salmista nos da otro requisito. Lo que el salmista dice en el versículo 3 es que el que no calumnia o no tropieza con su lengua, ese habitará en la presencia de Dios. El que no acusa falsamente, el que no acusa con malas intenciones, el que no ataca el buen nombre y reputación de otra persona, el que no habla mal de nadie, el que no es chismoso, el que no maldice con su lengua. Mis hermanos, Cristo nos salvó no para maldecir, no para hablar mal, sino para bendecir. Cristo nos salvó para que tú seas una bendición para tu hermano. Si ustedes recuerdan, Santiago 4:11 nos dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley. En otras palabras, abusa de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. En otras palabras, usamos la ley para juzgar. Pero Santiago nos dice: no hablen mal de los hermanos. No te la creas mejor que el hermano. No lo acuses injustamente. Y aquí el salmista nos dice: el que no calumnia con su lengua, ese habitará en la presencia de Dios. Ese experimentará la plenitud de la presencia de Dios. Pero hay otro requisito para experimentar la plenitud de la presencia de Dios. En el mismo versículo 3, el salmista dice: ni hace mal a su prójimo. El que no le hace mal a su prójimo, ese habitará en la presencia del Señor. El que no hace maldad a su amigo o a su compañero o a su hermano. El que no tiene malos deseos o malas intenciones hacia el prójimo. Le pertenecemos al Señor y hemos nacido de Él, mis hermanos. Tenemos su carácter. Y aquí el salmista nos dice: el que no le hace mal al prójimo, ese va a disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le hace mal a ninguna persona, mis hermanos. Dios, mis hermanos, siempre demuestra bondad a todos. Y Dios desea que hagamos lo mismo, seamos bondadosos y no le hagamos mal al prójimo. No cometamos pecado contra nuestro prójimo. Pablo lo describe de esta manera en Romanos 13:10. Él nos dice: el amor no hace mal al prójimo. Si tenemos el amor de Cristo en nosotros, mis hermanos, no le vamos a hacer mal al prójimo. Eso es lo que Pablo nos dice. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor cumple la ley. Y cuando demostramos amor y no maldad, estamos demostrando que cumplimos la ley de Dios de amor. Y cuando hacemos eso, disfrutamos de la presencia de Dios. Tercera de Juan, versículo 11, nos dice el apóstol Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios, o no tiene relación con Dios, no tiene comunión con Dios. El punto es: no le hagas mal al prójimo. Porque si le haces mal al prójimo, no podrás experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Y lo que Dios más quiere de ti es que experimentes la plenitud de la presencia de Dios. Dios desea que experimentemos su presencia, mis hermanos. Pero el salmista nos da otro requisito. Y nos dice que el que no hace agravio a su vecino, ese es el que va a experimentar y disfrutar de la comunión con Dios. El que no le acarrea reproches o desgracias a su vecino, ese va a experimentar la comunión con Dios. El que no calumnia contra su vecino, el que no le falta el respeto a su vecino, ese va a disfrutar de la comunión con Dios. El que no tiene la intención de dañar o destruir a su vecino, ese va a vivir en la presencia de Dios. Si ustedes notan, mis hermanos, todos estos requisitos tienen que ver con nuestra relación con otra persona.
que nos enseña que a Dios le importa mucho nuestra relación con otras personas. Y cuando no hacemos agravio a nuestro vecino, habitaremos en la presencia de Dios. Experimentaremos la plenitud de la presencia de Dios, mis hermanos. Y el salmista nos da otro requisito en el versículo 4. Dice, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil. Ahora, aquí el salmista no nos está diciendo que odiemos a otra persona, sino que rechacemos la conducta pecaminosa de otras personas. En otras palabras, al que merece desprecio. El vil, el que no le teme a Dios, el que no honra a Dios, es el que se merece desprecio. No aceptamos su conducta pecaminosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el quien desprecia esa conducta. Dios rechaza, mis hermanos, al vil. Dios no aprueba de su conducta. Por lo tanto, nosotros no debemos de aprobarlo tampoco. No aceptes la mala conducta del vil. Y cuando hacemos eso, vamos a vivir en la presencia de Dios, vamos a experimentar y disfrutar de la comunión con Dios. No aceptes la mala conducta de otro, pero honra a los que temen al Señor. Eso es lo que sigue diciendo el versículo 4. Pero el que honra a los que temen al Señor, ese es el que va a habitar en la presencia del Señor. Ese es el que va a disfrutar de la comunión con Dios, al que da honor a quien reverencia a Dios. Respetamos a quien le teme a Dios, al que adora a Dios con sinceridad. La conducta que honra a Dios. Y cuando honramos o respetamos al hermano que honra a Dios, es porque nos estamos gozando por la vida del hermano. Yo les he dicho muchas veces, mis hermanos, que cuando usted vive para el Señor, eso me da gozo a mí. Cuando yo veo a mis hermanos que se dedican a honrar al Señor y se dedican a temerle al Señor, eso me da gozo a mí. ¿Por qué? Porque me hago compañero de su vida con el Señor. Me uno a su vida con el Señor. Lo quiero animar a que continúe viviendo para el Señor. El salmista en el Salmo 119, 63 nos dice eso. Dice, compañero soy de todos los que le temen, reverencian y de los que guardan tus preceptos. El salmista dice, yo me hago compañero de aquellos que le obedecen al Señor, que obedecen la palabra del Señor. Cuando honramos a los que le temen al Señor, nos hacemos compañeros de ellos y disfrutamos de la comunión con el Señor juntos, mis hermanos. No solo disfrutamos de la comunión con el Señor individualmente, pero lo hacemos juntos. Cuando obedecemos al Señor juntos, la iglesia se beneficia. Cuando le servimos al Señor juntos, la iglesia se beneficia. Por eso les digo que todos nosotros nos necesitamos. Y cuando vivimos juntos, mis hermanos, en obediencia al Señor, juntos vamos a disfrutar la presencia de Dios. Pero el versículo 4 vemos otro requisito. El que disfruta de la comunión con el Señor es aquel que, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, dice, pero no cambia. En otras palabras, el que cumple lo que promete, aunque salga perdiendo o perjudicado, no va a cambiar. No por eso deja de cumplir. A veces prometemos y vemos que nos va a ir mal con la proeza que hemos hecho, o vemos que no nos vamos a beneficiar como pensábamos, y rápido cambiamos de mente. Y el que sale perjudicado es el hermano que estaba esperando de ese juramento. Y nosotros, mis hermanos, cuando hagamos un juramento, debemos ser fiel a nuestra palabra. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Que seamos sinceros, que seamos fieles a lo que nosotros decimos que vamos a hacer, especialmente cuando se trata en ayudar a otro hermano. No le hagamos promesas de ayuda al hermano si no vamos a cumplir. No le hagamos promesas al Señor que no vamos a cumplir. Porque todos tenemos buenas intenciones, pero cuando llega el momento no cumplimos. Porque nos incomoda mi rutina diaria, incomoda mi bolsillo, mi vida económica o mi estatus económico.
interrumpe lo que me gusta hacer. Pero que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y el que es honesto en todo lo que dice, mis hermanos, y cumple con su palabra, ese es el que va a disfrutar de la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice el salmista. Y en el versículo 5 vemos otro requisito. Dice, aquel que no presta su dinero con usura. El que presta su dinero sin cobrar interés. El que presta su dinero sin ánimo de lucro. El que presta su dinero para ayudar al necesitado sin esperar nada a cambio. En otras palabras, no nos aprovechemos de una persona que pide prestado, mis hermanos. Está bien ayudarle a un hermano, pero el salmista dice, no esperes nada a cambio. No le cobres interés. No le prestes dinero al necesitado porque le quieres sacar dinero a él. Cuando le prestes dinero a alguien, no esperes nada en cambio. Ayúdale de todo corazón y ayúdale porque te interesa ayudarle, porque amas al hermano. Y el que no presta su dinero con usura experimenta la plenitud de la presencia de Dios, habitará en su presencia. Y el salmista continúa y nos dice, ni contra el inocente acepta soborno. En otras palabras, nunca acepta dinero para perjudicar al inocente. No acepta sobornos que afectan al inocente. Había un hombre en el Nuevo Testamento llamado Judas. Y Judas fue comprado por los religiosos para entregar a Jesucristo. Y aquí el salmista dice, no aceptes dinero que le va a hacer daño a tu vecino, a tu prójimo. No aceptes dinero que le va a hacer daño a tu hermano. No seamos como Judas, sino que siempre busquemos el bien del otro. Compadécete del inocente. Seamos amigos del inocente. Cuidemos al inocente. Ayudémosle al inocente. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Esos son los requisitos que el salmista nos da. Si vivimos de esta manera, vamos a poder disfrutar la presencia de Dios. Pero quiero que noten la última cosa del versículo 5. Del versículo 2 a la primera parte del versículo 5, el salmista nos dio unos requisitos. Y recuerden, mis hermanos, en nuestra relación con el Señor, cuando Dios nos establece requisitos, es porque Él quiere bendecirnos cuando cumplimos lo que Él requiere. Y eso es exactamente lo que vemos al final del versículo 5. Vemos una promesa. Dice, si tú vives de esta manera, si tú cumples estas cosas, si tú te dedicas a la justicia de Dios, dice, el que hace estas cosas no será movido jamás. El que vive la vida justa tiene seguridad en la presencia de Dios. Cuando nos dedicamos a la justicia de Dios, mis hermanos, vamos a tener seguridad en la presencia de Dios. Vamos a tener certeza en la presencia de Dios. Jamás vamos a caer. No vamos a ser conmovidos. No vamos a resbalar. ¿Por qué? Porque vivimos en la presencia de Dios, agarrados de la mano de nuestro Señor. Y el que vive en la presencia del Señor, mis hermanos, nunca va a caer. ¿Por qué? Porque nuestra vida está segura en el Señor. Esa es la promesa. Tú puedes experimentar cualquier cosa en la vida, pero porque vives en comunión con el Señor, tú vas a tener esa seguridad y nada te va a mover de la presencia de Dios. El enemigo no te puede sacar de la presencia de Dios. Cuando estamos en íntima comunión con el Señor, vamos a vivir una vida segura con Él. Vamos a aprender a echar toda nuestra carga sobre Él, porque entendemos que estamos seguros en Él. Eso es lo que dice el Salmo 55, 22. Dice el salmista, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Por qué? Porque vivimos en comunión con el Señor. Dios nos sustenta en todo y nada nos va a sacudir.
vamos a tener seguridad con el Señor. Pero tenemos que vivir en justicia para poder tener esa seguridad en el Señor. Les quiero recordar este texto, Mateo 7, 21 al 25. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Miren cómo empieza el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que tú dices no te da entrada a la presencia del Señor. Es lo que tú haces, y lo que debemos hacer es que la voluntad de Dios. Dice, el que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios. Versículo 22, escuchen bien. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, mira lo que yo hice por ti. ¿Acaso eso no es suficiente? Lo que yo hago por ti. ¿Son actividades religiosas? ¿Son obras religiosas? Miren lo que dice el versículo 23. Entonces les declararé, jamás los conocí. En otras palabras, porque no tuvieron una relación con el Señor. En otras palabras, no creían en el Señor. Decían que creían en el Señor, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos o al reino de Dios. Dice, el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? El que cree en Jesucristo, el que es transformado por Cristo, el que está en relación con el Señor. Ese es el que hace la voluntad del Padre. Y el Señor dice, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. El que no tiene relación con el Señor Jesucristo practicará iniquidad. Se dedicará a las cosas que no le agradan al Señor. Solamente los que son conocidos por el Señor, los que han creído en Cristo Jesús, son nacidos de Él y practican la justicia. Y cuando practicamos esa justicia, mis hermanos, nuestra vida va a estar segura en Él. El Señor lo va a describir como una casa edificada sobre la roca. Cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos, dice, no tumbará, no destruirá nuestra casa, nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos conocidos por el Señor, porque le pertenecemos al Señor, porque vivimos para Él. Y cuando vivimos para Él, estamos seguros en Él. Esa es la promesa del salmista. Vean el versículo 24 que dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Esa es nuestra seguridad que vemos en el versículo 5 que el salmista nos dice, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Somos hacedores de la palabra, y cuando nos dedicamos a la palabra del Señor, mis hermanos, es como dice Santiago, seremos bienaventurados en todo lo que hacemos, porque practicamos la palabra de Dios, practicamos la justicia de Dios. Así experimentamos la plenitud de la presencia de Dios. ¿Tú quieres disfrutar de la presencia de Dios? Dedícate a la vida justa en el Señor. Dedícate a vivir para Él. Entrégate más a Él. Porque solo el que sigue el patrón de la conducta justa va a disfrutar de la comunión con Dios y va a experimentar la bendición y seguridad divinas, mis hermanos. Dios siempre espera algo de nosotros. Siempre. Dios siempre espera que nosotros nos acerquemos más a Él. ¿Y sabes cómo nos acercamos más a Él? Siendo obedientes a Él. Ya tenemos una relación con Él. Ya nos salvó. Ahora hay que vivir en esa relación. Hay que ser activos en nuestra relación con Él. Él nos quiere bendecir. Él quiere que nosotros experimentemos su presencia, pero lo hacemos viviendo para Él. Pero hay muchos, mis hermanos, que viven en soledad.
Hay muchos que no han experimentado la presencia de Dios o que no la experimentan. ¿Sabe por qué? Porque no han conocido al Señor. Pero la esperanza que Dios le quiere dar a todo ser humano es que si tú crees en su Hijo Jesucristo, Él te salvará. Y cuando Él te salve, tú vas a poder experimentar la plenitud de la presencia de Dios en tu vida. Tú vas a poder experimentar que Dios está no solamente en ti, pero te rodea, te va a cuidar, lo vas a conocer como Padre, un Padre que siempre te ama, un Padre que siempre estará contigo, un Padre que nos da seguridad de la vida. Y lo único que tenemos que hacer es creer en el Hijo Jesucristo. Y cuando creemos en Cristo Jesús, vamos a experimentar la plenitud de la presencia de Dios.